Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora escuche este hermoso himno. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor probar, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor probar, más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor probar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor probar, más de Jesús allá tendré, más como Él allá seré, más quiero en su luz gozar, más su gran nombre alabar, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor probar. En el camino de la justicia está la vida, y la senda de su vereda no es muerte. Proverbios capítulo 12, versículo 28. Abramos la Santa Biblia, la palabra de Dios. Lo haremos aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6 y los versículos desde el 41 hasta el 58. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?
¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Oremos. Padre Celestial, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que tú nos has dado. Ahora te suplicamos en el nombre de Jesucristo que seas tú quien penetres en los corazones de estos oyentes. Te lo rogamos todo confiando en el nombre de Jesús. Amén. Pues qué hermosa siempre la palabra de Dios. Oiga, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, las que hemos leído. Pero los hombres no son iguales. Los hombres murmuran. Los hombres les coge la habladera. Ciertamente es lo que dice aquí el versículo 41, que murmuraban entonces de él los judíos. ¿Y por qué murmuraban? Pues porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús es pan, ¿sabía usted? Pero no esté pensando en el pan que se come en la mañana. Esté pensando en la nutrición que Él nos provee en nuestros espíritus. Jesús es el pan que descendió del cielo. Y sí, Jesús descendió del cielo porque fue concebido en una virgen, concebido del Espíritu Santo. O sea, Dios encarnándose, Dios convirtiéndose en hombre. Ese es el caso que tenemos aquí. Pues entonces dice aquí, decían ellos: ¿no es este Jesús el hijo de José? Pues ciertamente, era el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Sí, era hijo de María, pues ciertamente, pero también era hijo de Dios. Esta es la diferencia. Y usted sepa que José solo era padre adoptivo de Jesús, no lo había engendrado él, porque él no había conocido
a María. Ahora dice aquí, ¿cómo pues dice este del cielo he descendido? Ellos no podrían comprender esa palabra. Y no la comprenderían jamás porque la estaban viendo carnalmente. Y son cosas que se deben discernir espiritualmente. ¿Oyó? Se deben discernir según Dios y no según el hombre. Ahora, sigue diciendo la palabra de Dios, y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros. La tendencia de la gente siempre es la murmuración. Todo el tiempo están murmurando contra alguien, y muchas veces en las iglesias están con cierta frecuencia murmurando en contra de sus pastores. Qué gran pecado el que están cometiendo, pero lo cometen y no les importa, y ese pecado los puede llevar también al infierno. Que lo sepan, que lo entiendan. Pues dice aquí, no murmuréis entre vosotros. Ahora el versículo 44 comienza a darles un gran mensaje. Dice aquí, oiga, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Sí, es el Padre el que nos genera en nosotros el impulso de conocer a Jesús. Y entonces nosotros llegamos a conocer a Cristo. Y al conocer a Cristo llegamos a ser salvos. Eso es una gran maravilla. Y el versículo 45, oiga, como dice, escrito está en los profetas. Sepa usted que los judíos tenían varios libros. Estaba el libro de la ley, donde estaban todos los libros de la ley. Estaba también el libro de los Salmos, que era otro. Estaba el libro de los profetas. Y entre los profetas había diversos. Y de todos ellos había un libro, como el libro de Isaías, como el libro de Jeremías, que eran grandes libros. Así, pues dice aquí, está escrito en los profetas. Y sepa usted, la ley está cumplida, pero los profetas no. Los profetas están vigentes. Lo que la Biblia enseña en las profecías siguen su curso, siguen vigentes. Entonces dice aquí, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. O sea que todos recibirán palabra de Dios, todos recibirán el aprendizaje que Dios nos da. Y eso. Así que dice, todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. El que oye la voz de Dios, viene a Cristo. El que no oye la voz de Dios, no viene a Cristo. Y, por supuesto, son más los que no oyen la voz de Dios. Son más los que no vienen a Cristo. Las masas, las mayorías, no quieren seguir a Cristo. Y unos poquititos le seguimos. Y le seguimos con todo el corazón. Y damos gracias a Dios por ese privilegio de seguir a Jesús, de volver a Jesús, como dice el tema de este programa, volviendo a Jesús. Hay que volver a Él, hay que retornar al verdadero Evangelio de Jesucristo. No se extravíe con evangelios baratos, con evangelios de solamente fanfarronería, así, de decir y no hacer. Eso no. Entonces dice aquí, así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. El que oyó la voz de Dios, es decir, el que oye la voz de Dios y aprende lo que Dios le enseña, ese viene a Jesucristo. Y entonces Jesucristo le salva. Fíjese que no es el Padre el que le salva, es Jesús. Jesús es el que tiene ese privilegio grande de proveernos la salvación. Ahora oiga lo que dice el versículo 46. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Hay bastantes personas que pretenden y dicen, yo vi a Dios, dicen.
yo lo vi. Bueno, si hubiesen tenido una visión, quizá, pero normalmente lo dicen en forma fría, yo vi a Dios, dice. No, aquí dice que nadie ha visto al Padre. O sea que es falso que alguien diga que ha visto al Padre. Conocí a una señora que comenzó en la iglesia Amigos. Después dijo que Dios le había revelado que se pasara a la iglesia bautista y se pasó a la iglesia bautista. Después dijo que Dios le había revelado que se pasara a la iglesia remanente de Judá y se pasó a la iglesia remanente de Judá. Y de repente vino un gringo con su esposa y fundó una iglesia carismática aquí en Chiquimula. Entonces dijo que Dios le había dicho que se pasara a esa iglesia carismática. Cuando ese gringo se fue de Guatemala, entonces se pasó a otra iglesia, así pásame, peregrina, caminando de iglesia en iglesia, y nunca he visto que cambie de vida. Aunque ella dice que es profetisa, pero solamente de palabras. Nunca he visto que cambie de vida. Ella anda como todas las mujeres mundanas, con todas las características de una mujer mundana. Pero mire todo lo que dice, lindo lo que habla, pero no es lindo lo que vive. Pues dice aquí, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús ha visto al Padre y solo Él sabe cómo es. Nosotros lo creemos por fe, pero nada más, no pasamos de la fe. Ahora el versículo 47 dice aquí, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Qué hermosa palabra. El que cree en Jesús, este tiene vida eterna. Y no dice tendrá vida eterna, sí, la tiene. O sea que ya es un asunto seguro que tiene la vida eterna. Ahora dice Jesús y agrega esta palabra buena, yo soy el pan de vida. Eso es lo mejor del mundo. Yo le decía que el capítulo 6 de San Juan es uno de los mejores de toda la Biblia. Capítulo 6 porque este nos habla de la comunión con Cristo. ¿Sí? Yo soy el pan de vida. Jesús es la nutrición que nos llega a nosotros espiritual. Es el que nos alimenta espiritualmente. Ahora versículo 49, oiga, habla de historia, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero son muertos. ¿Cierto? Comieron el maná, pero el maná no era el pan de vida. Si hubiesen comido el pan de vida, habrían seguido viviendo. Pero como no fue el pan de vida el que comieron, sino el maná, entonces se murieron todos. Y en verdad comieron el pan del cielo que Dios les envió, así como rocío descendía. Y por supuesto, hablando de la palabra maná, quiere decir, ¿qué es esto? Porque ellos no sabían qué era. Entonces le pusieron de nombre, ¿qué es esto? No sé, el maná. Y luego dice aquí, versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero son muertos. Este, dice, es el pan que desciende del cielo. ¿Quién? Este se estaba señalando a sí mismo. Jesús es el pan que desciende o que descendió del cielo para que el que de él comiere no muera. El que come de Jesús no muere. Pero no es un canibalismo, no es cuestión de comérselo físicamente, ¿me entiende? Es cuestión de tener una participación espiritual de comunión con Él. Esto es. Ahora el versículo 51 dice aquí, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Jesús, el pan de vida. Jesús, el que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, dice, vivirá para siempre. Tiene vida eterna, dicho de otra manera. El que come de Jesús, el que participa de Jesús. Y esto no es una ceremonia, esto no es un rito de ninguna manera, es una participación verdadera del cuerpo y sangre de Jesús. Y el pan que yo daré, dice, es mi carne, pero no la carne física, mi carne. Y dice aquí,
la cual yo daré por la vida del mundo. La carne de Jesús que fue sacrificada en la cruz del Calvario. Eso es de la cual tenemos comunión. Ese sacrificio que Jesús hizo ahí en la cruz. Y hablando del Calvario, en una ocasión en la iglesia me reclamó un hermano y me dijo, ¿por qué dicen la cruz del Calvario cuando la palabra Calvario no está en la Biblia? Me dijo. Claro que sí está, pero no está en el mismo idioma. Eso es lo que pasa, no está en el mismo idioma. Él estaba esperando que estuviera en griego y no está en griego sino en hebreo. Ya me entienden, pero sí está la palabra Calvario, que por cierto quiere decir el lugar de la calavera, ahí donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Luego dice aquí, entonces los judíos contendían entre sí, o sea, entre ellos mismos estaban peleándose, unos con otros, discutiéndose, alegándose, diciendo, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? No creían lo espiritual, no lo entendían, no lo podían comprender. ¿Cómo podría uno participar de Cristo? Y hoy participamos de Cristo, pero no nos lo hemos comido canibalísticamente, ya usted comprende eso. Y el versículo 53 dice, y Jesús les dice, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Se las puso difícil. Tendrían que comerlo a Él y beber su sangre, pero no de una manera canibalística, no de una manera física. Era el hecho de tener comunión con Él. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Hay que tener comunión con Cristo, pero no se refiere a una ceremonia, a un rito, no, de ninguna manera. Es una verdadera participación de Él. Porque mi carne, dice, es verdadera comida, o sea que sí se puede comer, o sea, sí se puede participar de Jesús. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea que permanece como un cristiano fiel. Y ahora agrega en el versículo 57, como me envió el Padre viviente. Así, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. O sea, es la vida en Cristo, la nueva vida en Jesucristo, la que tenemos cuando nosotros participamos de la comunión de Jesús, la comunión de Cristo. Y termina diciendo, este es el pan que descendió del cielo. Y entendemos que Jesús estaba señalando a sí mismo. Este es el pan que descendió del cielo. Pero agrega, no como vuestros padres comieron el maná, no material, no físico, porque ellos comieron el maná, pero son muertos. No, el que come de este pan, o sea, el que come de Cristo, el que participa de Cristo, vivirá eternamente. Qué maravillosa palabra de Dios. Oremos. Padre amante, gracias por tu ayuda, gracias por tu palabra y gracias por la comunión que tenemos contigo. Ayuda a cada oyente para que pueda entrar en esta comunión. Te lo rogamos, Señor, confiando en el nombre de Jesús. Amén. En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas. Cristo ha desplegado ante la nación, a todos en sus filas os quiere recibir y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor, jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro
enemigos en su derredor. Con él a la batalla salí sin vacilar. Vamos pronto, compañero, vamos a luchar. Vamos a Jesús alistado sin temor. Vamos a la lid inflamado de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su gran amor. Con ella revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús alistado sin temor. Vamos a la lid inflamado de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Hemos presentado el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Esperamos que nos siga mirando y escuchando aquí por medio de este canal, Amigos TV. Esperamos hasta la próxima. Ha sido su amigo sincero de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Nos vemos. Mas voy a mi celeste hogar.